Bienvenidos de nuevo a un episodio en mi canal de YouTube. Hoy abordamos un caso sumamente complejo y perturbador que involucra por un lado el abuso de la fe y la religión y por otro el ejercicio de la justicia penal. Hablaremos sobre una sentencia clave de la Corte Suprema de Justicia que revisó un caso de homicidio, tortura y abuso disfrazado bajo la pretensión de un exorcismo. Un caso que nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad penal, la libertad religiosa y la línea entre la locura y el crimen. El caso: el exorcista que torturó y asesinó a su víctima. Este caso comenzó en 2010, cuando un hombre llamado Edgar Gómez, quien se hacía pasar por sacerdote, convenció a Estrella Morales de que estaba poseída por un demonio. Entre el 4 y el 6 de noviembre de ese año, Gómez y su cómplice Lely Doria llevaron a cabo lo que pretendían ser rituales de exorcismo en la casa de los señores Miladis Pérez y Jairo Pertús. Lo que comenzó como una supuesta liberación espiritual rápidamente se convirtió en un acto de tortura extrema. Durante esos 3 días, Estrella fue sometida a abusos indescriptibles, torturas físicas, golpes, asfixia y abusos sexuales. Fue despojada de alimentos y agua. Se le introdujeron objetos en su cuerpo y se le clavaron agujas en los oídos y la nariz. El 6 de noviembre, Estrella falleció como resultado de un estrangulamiento. Pero lo más escalofriante ocurrió después de su muerte: el intento de ocultar el crimen tras el fallecimiento de Estrella. Gómez y Doria se coagularon e intentaron ocultar el asesinato. Mantuvieron el cadáver en la casa durante más de 8 horas, cambiaron su ropa, la maquillaron y la sentaron en una mecedora, pretendiendo que aún estaba viva. Al intentar engañar a la familia, les impidieron ver el cuerpo, asegurando que ella estaba descansando. Pero el crimen no terminó ahí. Los dueños de la casa, Milades Pérez y Jairo Pertús, sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo. De hecho, el día anterior Gómez había realizado un exorcismo similar al hijo de los Pertús, causándole lesiones. A pesar de los gritos y evidencias, signos de maltrato no intervinieron y permitieron que los familiares accedieran al segundo piso donde sucedía todo. En cuanto al proceso judicial y las defensas presentadas cuando el caso llegó a los tribunales, las defensas de los acusados presentaron varios argumentos para tratar de reducir su responsabilidad. La defensa de Gómez Romero alegó que él padecía un trastorno bipolar y que en el momento de los hechos estaba atravesando un episodio psicótico, lo que le impedía comprender la ilicitud de sus actos. Según su defensa, su comportamiento no era racional, sino fruto de delirios místicos religiosos propios de su condición mental. Por otro lado, la defensa de Leis Doria y Pertus argumentaron que ellos creían que estaban practicando un ritual religioso legítimo. Aseguraron que su conducta no tenía intención de causar daño, sino que pensaban que estaban ayudando a Estrella a liberarse de una posesión demoníaca. Además, apelaron a la libertad religiosa, sosteniendo que sus actos debían ser protegidos bajo el derecho constitucional de libertad de culto, argumentando que su intervención no era criminal. La sentencia de la Corte Suprema: inimputabilidad o dolo eventual. El caso llegó a la Corte Suprema, quien revisó la sentencia de segunda instancia y la casó, es decir, anuló la decisión anterior para pronunciarse sobre la responsabilidad penal de los implicados. En su fallo, la Corte rechazó la defensa de inimputabilidad presentada por Gómez Romero, concluyendo que no estaba en crisis psicótica al momento de los hechos. La Corte basó su decisión en los testimonios y pruebas que mostraron que su comportamiento fue coherente y calculador. Esto evidenció que Gómez sí comprendía la licitud de su conducta, por lo que no se le podía aplicar la exoneración de responsabilidad por trastorno mental. En cuanto a los demás acusados, la Corte también rechazó la argumentación de que estaban participando en un ritual religioso. Aunque la libertad religiosa está protegida por la Constitución, la Corte subrayó que este derecho no puede usarse como excusa para cometer delitos, como lo fue el caso de la tortura y el homicidio. La Corte, por lo tanto, desestimó los argumentos sobre la adecuación social del acto y mantuvo las condenas para los demás implicados, considerando que facilitaban el delito y tenían conocimiento de la violencia ejercida. El principio de dolo eventual. La indiferencia ante la muerte. Un punto clave de la sentencia fue que la Corte determinó que tanto Gómez como Doria actuaron con dolo eventual. Esto significa que aunque no tenían la intención directa de matar a Estrella, sí previeron la alta probabilidad de su conducta extremadamente violenta resultaría en su muerte y aceptación de esa posibilidad con total indiferencia. Esta valoración fue crucial para
establecer su responsabilidad penal por homicidio doloso agravado. La Corte también confirmó la responsabilidad penal de Miladis Pérez y Jairo Pertús, los dueños de la casa. Aunque no cometieron directamente los abusos, fueron cómplices al facilitar el lugar de los objetos para la tortura y no intervinieron a pesar de ser testigos de lo que sucedía. La Corte resaltó que la libertad religiosa no puede ser usada para justificar el daño a otras personas. Por lo tanto, también fueron condenados. Este caso, aunque estremecedor, pone en evidencia cómo la justicia debe enfrentar incluso las justificaciones más extremas para conductas criminales. La Corte Suprema dejó claro que por más que se invoque la religión a un supuesto trastorno mental, la violencia extrema y la muerte de una persona no pueden quedar impunes. Es un fallo que marca un precedente importante sobre los límites de la libertad religiosa y la responsabilidad penal. En última instancia, la Corte reafirmó que la justicia debe prevalecer y que no hay excusas válidas para actos tan atroces como los cometidos en este exorcismo. Gracias por escuchar este análisis. Nos vemos en el próximo episodio.